Se escucha bien. Se escucha bien. Qué bueno. Ya, ahí los tengo todos ahí, perfecto. Eh, ya, qué bueno, hay varios que ya están agrupados ahí trabajando en grupo para ir revisando un poco esta entrega 2, ¿cierto? Yo le agradezco por estar aquí presente en esta conversación un poco más, claro, online, a través de este enlace de Zoom. Y quería agradecerles por conectarse para que vayamos viendo cómo pueden mejorar su entrega. Eh, con la actividad de la semana pasada, de ese taller, de cómo se veía la universidad centenaria, tuvimos que correr un poquito la entrega, pero también esto se ve como una oportunidad para ir ajustando algunas cosas que ustedes quieran cambiar o mejorar, ¿ya? Y poder entregar el miércoles que viene. ¿Ya? El miércoles que viene podemos revisar las entregas, cada grupo va a presentar, puede presentar, recuerden, una persona, pueden presentar cada uno de los integrantes y las integrantes del grupo. Lo importante es que practiquen la presentación, hagan un relato, cuenten bien la historia, para que se entienda muy bien lo que ustedes quieren hacer. Algunas otras cosas más de la entrega que les quiero comentar es que va a haber una evaluación y como les decía, la evaluación es que nosotros vayamos poniendo al grupo que presenta, le vamos poniendo nota de las cosas que se van cumpliendo o no cumpliendo. O sea, el grupo cumple con el estándar de accesibilidad universal, sí, ya, pero ¿qué ítem? El ítem de ancho de vereda, el ítem de, no sé, de rebaje en los sistemas de rodado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es como una evaluación binaria, si cumple o no cumple, ¿ya? Entonces, también para que ustedes vayan viendo esa forma de trabajo, hoy día quiero tratar de hacer una especie de taller online. Lo quise hacer online porque muchas veces es más fácil hacer las cosas de esta forma, quedan grabadas y ustedes las pueden revisar cuando quieran y en especial cuando se muestran planos o se muestran alguna otra forma de revisión de estos proyectos, ¿ya? Entonces, siguiendo esa línea, y por favor, cuéntenme, coméntenme cada vez que tengan alguna duda, comentario o algo, ¿ya? Pero la idea es que yo les voy a ir presentando cómo podrían ustedes ir imaginando esa entrega 2. Ojo, súper importante, lo que les voy a presentar no es el enunciado, no es lo que ustedes tienen que hacer efectivamente, es solamente algo que a ustedes les provoque una imaginación de para dónde puedan llegar, ¿ya? ¿Ya? Ok, ¿ya? Para que tengan en cuenta eso. Entonces, voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Y entonces voy a mostrarles primero algunas cosas que yo he hecho de proyectos más o menos parecidos, para que ustedes también se hagan una idea de un poco lo que se pide en proyectos que he tenido que yo entregar, por ejemplo, como consultor de proyectos de estos informes de mitigación al impacto vial, que es un poco lo que estamos haciendo, es evaluación del espacio público, por ejemplo, en este caso, en un caso de estudio, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo les trataba de transmitir en la entrega 1, ¿cierto? Que está conectada con esta entrega 2, es la situación actual, ¿ya? Entonces yo acá tengo algunas carpetas, como pueden ver en mi cursor acá, y en una situación actual, si bien yo les decía, bueno, cuál era la situación actual, qué problemas ustedes encontraban, identifica algunas cosas, levante ciertos datos, encuentra antecedentes, ponga en contexto el problema que está identificando, elija primero una área de estudio, defina esa área de estudio, esa área de influencia. Una de las cosas, por ejemplo, que ustedes después de eso pueden representar es una planimetría de la situación actual. Pongan atención en eso, porque la evaluación es un diagnóstico de lo que ustedes están revisando a nivel de situación actual del caso de estudio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver en esta imagen que les quiero mostrar acá? Entonces voy a poner acá en vista en grande. Entonces, primero ustedes pueden ver una planimetría. Voy a sacar esto por aquí, voy a sacar esto por acá, para que ustedes puedan ver en plenitud, ¿ya? Entonces, la planimetría que se ve acá, esto lo voy a achicar un poquito. Entonces, la planimetría, ¿cierto? Una vista en planta, esto lo voy a poner más chico para que ustedes vean que es un plano, ¿cierto?
Entonces tenemos el plano, esto es un PDF, ¿ya? Entonces el plano es una situación que te muestra lo que está pasando alrededor de un proyecto. Primero, en un plano tú puedes ver muchas cosas que están pasando, ¿cierto? Puedes ver, por ejemplo, la vialidad, que eran las cosas que yo les decía que eran importantes resaltar. Por ejemplo, en la parte pavimentada de la acera, la vereda, las demarcaciones, el estado del pavimento. Ustedes pueden empezar a identificar angostamientos de anchos que no son adecuados de vereda, falta de señalización vertical, falta de demarcación, ustedes la pueden demarcar. Y todo eso en un marco de vista donde, por ejemplo, en este caso es Avenida Brasil, ahí está Avenida Francia, está el nombre de las calles, el ancho de las calles, el número de pistas. Pueden indicar, por ejemplo, si existe alguna señalización impuntual, alguna que esté en mal estado. Eso en gran medida, ¿cierto? Ustedes también pueden en un plano poner, por ejemplo, en una situación actual, acá estoy hablando un poquito más bien de la entrega 1, pero esto lo quiero llevar después para que me entiendan a la entrega 2. Ustedes pueden poner una simbología de dónde están tomando la foto. Entonces ustedes pueden poner desde ese punto hacia la izquierda, estoy tomando la foto y se ve como se ve ahí, ese cruce. Ustedes pueden poner un norte, sur, este, oeste, una simbología de ubicación. Pueden poner una simbología también de lo que significa cada elemento que están haciendo. La viñeta indica dónde está el detalle del tipo de proyecto, quién lo dibuja, quién lo revisa, la firma del que lo revisa. Y también ustedes pueden poner diferentes escalas de las vistas. Esto es en vista en planta, estoy mirando desde arriba, ¿cierto? Alejado, me estoy mirando desde arriba, estoy mirando un proyecto. El proyecto está achurado de color, ¿cierto? Ese color medio morado. Y yo estoy viendo qué está pasando alrededor de eso. Estoy analizando ese espacio público alrededor. Estoy mirando también otra escala, una vista distinta, ¿cierto? Si yo tengo una escala que donde está mi cursor, esa escala es 1:1000, ¿ya? Por ejemplo. Esta escala que ustedes ven acá es 1:250, ¿ya? Entonces, 1:1000 es más pequeño que 1:250, para que entiendan los conceptos de escala. Significa que 1 centímetro acá son 250 centímetros en la realidad, ¿ya? Entonces ese es el concepto de la escala. Acoplado a la escala, yo hago un análisis de la situación actual con unas tablitas que me hacen un resumen. Y aquí me voy acercando un poquito más al PDF. Entonces ustedes pueden poner, por ejemplo, cada eje de vialidad y describir la calzada, cómo está su calzada, y qué cosas quieren identificar en su calzada. El estado de la solera, el pavimento, tipo de pavimento, anchos, pistas, sentido de tránsito, demarcación adecuada o no, según cada eje vial, por ejemplo. Y lo mismo con la acera. En ese eje vial, cómo está el estado del pavimento, el tipo de pavimento, el ancho, etc. ¿Ya? Y lo mismo por intersecciones. Ustedes pueden analizar la intersección, por ejemplo, si hay demarcación, si hay estado de equipamiento, sistema rodado, paraderos, si existen o no, en qué estado están, etc. Y con esto quiero darle la palabra a ustedes por si hay alguna duda a nivel de cómo, qué es lo que podemos conectar de la entrega 1 a la 2, pero y ustedes pueden ir haciendo suma acá, se fijan, y mostrando, por ejemplo, esta señalización, este sea el paso, le pueden poner una simbología EB porque está en estado bueno, por ejemplo. Pero, por ejemplo, esta otra es estado malo. ¿Por qué? Porque la simbología perdió, por ejemplo, la señal o el detalle, por ejemplo, o está rayada, o está en mal estado, ¿cierto? O sea, hay que reponerla, ¿cierto? Si está en regular estado, o sea, si fuera ER, podría ser solamente limpiar, por ejemplo, o pintar, ¿ya? Entonces, hay diferentes nomenclaturas que ustedes pueden usar. Entonces, y aquí lo mismo, se fijan, la señal se da el paso, por ejemplo, la línea de detención, la línea de aproximación, la línea segmental, los estacionamientos, la simbología, todo el detalle se fijan. Y lo interesante de todo esto es que ustedes no solamente levantan información de tránsito, ustedes también tienen que levantar información como, por ejemplo, la iluminaria, las cámaras, por ejemplo, de algunos servicios, ¿cierto? Lo que hay alrededor, por ejemplo, puede haber vegetación, puede haber comercio, puede haber cruces peligrosos, pueden haber, por ejemplo, situaciones donde, no sé, cruces indebidos, por ejemplo. ¿Se fijan? Y ustedes se van acercando al recorrido. Acá hay una entrada de vehículos, por ejemplo,
qué distancia hay, ustedes van analizando esto, ¿ya? Entonces, esto les permite evaluar el espacio público, evaluar un proyecto de transporte con una planimetría que les permite acercarse, ¿cierto?, a una aproximación. Por eso cuando yo les decía, dibujen, implementen con croquis algunos conflictos, bueno, llevarlos al plano les permite observar si los semáforos están bien instalados, están adecuados, si hay rebajes adecuados para hacer los sistemas de rodado del cruce, ¿se fijan? Hay una serie de elementos, ¿se fijan? Entonces, y eso ustedes lo pueden hacer a nivel de entrega 1. Ahora bien, de esta entrega 1, ¿cierto? Esto les permitía a ustedes hacer el levantamiento, hacer una especie de verificación de lo que ya existe, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo conectamos esto, ¿cierto? Con fotitos, con imágenes, mediciones de flujo, tasa de ocupación, todas las mediciones, tiempo, el nivel de servicio, accesibilidad, todas las cosas que ustedes levantaron. La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con ella? Y esa es la parte que viene ahora de la entrega 2, ¿cierto? Pueden ustedes fijarse en un área de influencia más dentro de toda el área de influencia, tal vez se pueden concentrar en una parte del área de influencia donde quieren proponer las soluciones. Pueden hacer varias modificaciones ahí, pero tiene que ser con criterio, porque tiene que justificarse de que ustedes van a estudiar ese espacio porque van a proponer ahí la solución, ¿ya? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Yo sé que les he entregado mucha información tal vez en 10 minutos de que nos conectamos, pero vayan dándome un feedback, vayan dándome comentarios. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Me siguen el hilo? ¿Sí? Sí, en estos momentos estamos viendo hipotéticamente una entrega 1, como debería ser, que creo que de esta manera ninguno de los grupos lo hicimos de esta manera, así, obviamente porque hay un nivel de detalle profesional distinto, pero claro, estoy ansioso por ver cómo conectamos tal vez una tabla de cumple no cumple y qué se necesita para que cumpla, algo así. Exacto, Carlos. Mira, lo importante no es que ustedes terminen en cada entrega con el final. Esto es un proceso, por eso los cursos demoran un semestre, porque ustedes van avanzando en un proceso, porque ustedes tienen que generar la ruta del aprendizaje. Entonces yo no puedo esperar, y ustedes también no pueden esperar que en la entrega 1 ustedes ya hayan tenido un nivel de precisión de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es parte de un aprendizaje que ustedes poco a poco van incorporando. Entonces, yo les voy mostrando esto porque es parte del curso y me interesa que ustedes aprendan lo que más puedan. Y esto lo podemos revisar cuantas veces ustedes quieran, ¿ya? Pero esto se los muestro con la confianza, esto es un proyecto que yo participe, con la confianza que hay de que ustedes adquieran los conocimientos necesarios para que vayan entendiendo el por qué yo le pongo harta énfasis en la evaluación de una situación actual, porque está conectado naturalmente a la entrega 2, ¿ya? Este no era el enunciado de la entrega 1, insisto, ¿ya? Solamente lo estoy provocando a ustedes un poco para mostrarles que esto es lo que se pide si fuera la entrega 1, ¿ya? Ahora, como bien ustedes dicen, ¿cómo conectarlo con la entrega 2? Que es principalmente lo que se nos viene para el miércoles. Tampoco, insisto, no es lo que yo les voy a pedir, solamente es para imaginar, para que ustedes vayan articulando un poco para dónde vamos, ¿ya? Entonces yo acá tengo otra carpeta, ¿se fijan? Tengo otra carpeta que se llama la situación mitigada o la situación con solución, ¿ya? Entonces yo vengo, abro acá, voy a buscar el plano, ¿cierto? Y yo, ¿qué es lo que voy a mostrar? Voy a mostrar diferentes vistas, ¿ya? Cada vista me va a mostrar una situación puntual dentro de toda el área de influencia que yo estudié, pero donde yo quiero trabajar, porque es más específico, ¿cierto? Entonces, yo muestro primero, voy a poner acá en foto más alejada, ¿cierto? ¿Se fijan? Este es todo mi plano, es un plano grandote, ¿cierto? Entonces, y yo voy a mostrar diferentes vistas. Las vistas tienen que ver con la escala. ¿Se acuerdan que yo les expliqué hace un ratito? Entonces, la primera vista tiene que ser general. Por ejemplo, escala 1 a 1000, donde yo veo todo. Entonces, en este caso no tengo la ortofoto de base, ¿se fijan? Antes yo tenía en el plano acá, voy a irme para atrás, tenía la ortofoto atrás. La ortofoto quiere decir la georreferencia, ¿cierto? Entre paréntesis, la ortofoto se logra con un dron, con GPS, con instrumentos de medición del sector, ¿cierto? Donde ustedes hacen unas diferentes fotos, van sacando una observación en terreno y después van uniendo todas esas fotos para encontrar
la precisión, por eso es con GPS, porque usted ubica la precisión donde después está la foto georreferenciada, pero que también calza con la línea de eje, por ejemplo, con las soleras, ¿cierto? Con las cámaras, y ustedes después sobre eso van dibujando el plano en AutoCAD, ¿ya? Profe, una pregunta. Dale nomás. Sí, ¿usted sabe si hay alguna capa en Shapefile como para QGIS o algo así acerca de señalética o un detalle así más micro? Esas Si se pueden descargar. Hay libretas de señalizaciones, se pueden descargar. Si tú necesitas, me avisa, pueden mandarme por correo o la puedo subir al curso y yo les puedo mandar, no sé cómo subir una lista de ese tipo de biblioteca, pero les puedo mandar un AutoCAD con algunos ejemplos de señalética que les puede servir como ejemplo. Pero claro, ahí podemos ir conversándola. Yo no me manejo con otra herramienta, me manejo un poco con AutoCAD. Avísenme si les sirve, podemos ir revisándola, no hay problema. Sí, sí sirve porque aparte que hay compañeros también que están en el curso de SIG. Y yo en lo personal he trabajado con QGIS. Así que sí sirve un montón. Perfecto, sí, no hay problema, lo compartimos. No hay problema, y de hecho les sirve porque son modelos que después se van repitiendo naturalmente. ¿Ya? Así que bueno, volvamos a la situación entonces mitigada, las soluciones que ustedes propondrían a partir de cierto dato que te permite decir como información después, oye, acá hay problemas, porque los cruces no están bien demarcados, y pueden ser cosas desde gestión de tránsito hasta cosas más bien de infraestructura. Pueden ser varias ideas de solución. Entonces, este plano original, ya si ustedes se fijan, la diferencia es que todo lo existente está de color gris. Y todo lo que yo estoy proponiendo está de color rojo. ¿Se fijan? Entonces, todo lo nuevo que se quiere proponer ya cambia de color. ¿Ya? Y eso para el lector, para el revisor en definitiva, facilita mucho la información. ¿Se fijan? Entonces, yo primero hago esa diferencia y muestro en la misma foto, en la misma área de influencia, y yo la muestro en la misma escala uno a mí. Y luego yo puedo ir en vistas distintas viendo qué cosa necesito resolver. Por ejemplo, me voy a este cruce, que en este caso es Brasil con San Ignacio, y ¿qué es lo que veo acá? Mire, falta no solamente, está solamente la señal, por ejemplo, de ceda el paso al lado izquierdo de la pista, pero falta una al lado derecho. Bueno, hay que instalarla. Entonces, la pregunta aquí a nivel de plano es, bueno, ¿dónde la instalo? ¿Se fijan? Entonces, tiene que ir ahí, ¿cierto? En ese borde. ¿Se fijan? Voy a pintar o repintar, por decirlo así, el paso peatonal. Ya. ¿Cómo lo pinto? Le pongo entonces, en este caso, tachas. Si ustedes se fijan ahí un poquito más de zoom, tienen que estar las tachas marcadas. ¿Se fijan? Las tachas que tienen que estar para que las personas puedan tener un reflectante de esa demarcación. La línea de tensión. Pinto la línea de aproximación. Las leyendas. ¿Se fijan? En el cruce, por ejemplo, marco ahí lo que son los rebajes, ¿cierto? Para los sistemas de rodado. Marco las vallas peatonales. Pinto amarillo, por ejemplo. ¿Qué significa esa pintura amarilla? Pinto acá, por ejemplo, las flechas. Hago una demarcación achurada, según normativa, con cierta distancia, bajo la ley, bajo el manual de señalización de tránsito. Si quiero pintar amarillo, tengo que pintar adecuadamente, con el espesor correspondiente. ¿Se fijan? Y además, agregado a eso, si ustedes se fijan, puedo poner señal vertical acá de dirección obligada, en fin. Y ustedes ven que simbológicamente, o sea, con una simbología, yo voy poniendo también la numeración de cada medida. ¿Se fijan? 5F, 1E, ¿se fijan? Y eso se da porque yo explico después en un texto, yo me voy ahora en un zoom hacia afuera, y explico en un texto acá abajo, al borde a la derecha, explico las medidas de mitigación. Porque las medidas de mitigación las puedo agrupar, ¿se fijan? Puedo decir, mire, las que tienen numeración 1 apuntan a mejoras para los peatones. La mitigación, no sé, 4 apunta para los vehículos motorizados. La 5 es para los ciclistas, en fin. Y eso ayuda al lector, ¿se fijan? Entonces, lo que estoy mostrando acá
insisto, es una forma de representación de propuestas de solución. Ahora, ¿por qué yo estoy pidiéndole esto a ustedes? Si esto, ustedes dirían, pero esto no es diseño geométrico lo que estamos haciendo en este curso. La idea es que ustedes puedan llegar a lo más que puedan en un proyecto de transporte, porque estamos evaluando un proyecto de transporte. Si solamente hacemos evaluación, podría ser evaluación de cualquier cosa, pero este curso, como se llama así, evaluación de proyectos de transporte, necesitamos primero un proyecto a evaluar. Entonces, en este caso necesitamos este proyecto o cualquiera que nos permita después decir que va a ser el tercer ciclo que vamos a terminar después de esta semana, o sea, vamos a empezar después de esta semana, que es, bueno, dado que yo tengo entonces, por ejemplo, estas barreras, o estas vallas peatonales, o estas demarcaciones, o lo que fuera que estoy proponiendo, la pregunta entonces es, ¿qué beneficio, qué costo asociado tiene el antes y el después? O sea, ¿qué cambió de lo que yo tenía acá, en ese cruce? Hoy al mismo cruce, Avenida Brasil con San Ignacio, que solamente tenía el paso peatonal, que no tenía vallas peatonales, que no tenía adecuadas demarcaciones. ¿Se fijan? Que no tenía la leyenda, no tenía la señal vertical de ese al paso al otro lado, ¿cierto? Si hay varias cosas que todavía no tenían, entonces yo mido eso, lo observo, lo evalúo en una situación actual, hago evaluación de proyectos de transporte, entonces hago una evaluación de situación actual, propongo luego una situación mitigada, una situación con proyecto, hago esta diferenciación, pongo estas vallas, y ahora luego de eso, tengo que evaluar eso. Y tengo que evaluarlo ¿cómo? Con indicadores que algunos ya ustedes han hecho. Puedo medir flujo, puedo medir accidentes, puedo medir tiempo de accesibilidad, puedo medir mejor nivel de servicio, puedo medir lo que ustedes vayan midiendo con el antes y el después. Ahora, vamos a asociar también esa evaluación en el tercer ciclo con evaluación social de proyectos, con indicadores de rentabilidad social. Y ahí va a ser distinto porque vamos a tener que poner valores sociales a esto. Vamos a tener que medir si vamos a medir el tiempo de, por ejemplo, pónganse un escenario. Yo podría decir cuánto es el tiempo de viaje de una persona que quiere cruzar, por ejemplo, peatonalmente al parque, por ejemplo, acá. Entonces yo podría decir, mira, hay un efecto, no sé, antes y después. Imaginémonos que acá yo hubiese puesto un cruce peatonal en Avenida Brasil. Efectivamente, yo podría ahora decir, mire, cruzo por acá y ahora puedo cruzar efectivamente formalmente Avenida Brasil por acá. Eso me demora menos tiempo que una situación anterior donde yo oficialmente, salvo que sea un cruce indebido, pero oficialmente tendría que haber cruzado por acá e irme más hacia la izquierda en mi foto, ¿cierto? Hacia Avenida Francia para poder cruzar. Entonces me demoro mucho más. Entonces el beneficio es una ganada de tiempo. Y eso después lo voy a transformar en valor social y eso después lo vamos a evaluar con rentabilidad. ¿Se entiende? También podemos hacer evaluación privada de estas cosas, ¿ya? Pero acá como estamos trabajando sobre espacio público y sobre inversión que requiere de recursos públicos, vamos a tener que meter también eso de la evaluación social. ¿Se va entendiendo? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Si yo también tuviera que hacer análisis, por ejemplo, de perfiles, que yo también podría proponer, también podría decir, mire, ¿sabe qué? Si es que en algún sector, por ejemplo, tengo que hacer una propuesta de mejora de vereda. ¿Se acuerda que en algún momento pasamos eso en clase? Dijimos el perfil de veredas, cómo tiene que ser, lo ancho, hablamos un poquito de algunos espesores de concreto, ¿cierto? Del material. Bueno, ustedes pueden algo explorar, porque entendemos que ustedes cuando se acercan al espacio público o al transporte, van a trabajar sobre temas de construcción de cierta manera. No estoy pidiendo a ustedes que hagan el diseño estructural todavía de estas cosas, pero al menos ustedes podrían acercarse a entender que, por ejemplo, una vereda cuando necesita reforzamiento, tiene que estar compactada con arena, con una base estabilizadora, entender algunas cosas que después los pueden buscar. Si no la han pasado en clase, me las pueden preguntar o averiguar. El CBR es la capacidad de soporte que tiene. Eso indica que tiene cierta capacidad el suelo para poder resistir un poco más de solicitud, por ejemplo. ¿Ya? De solicitud me refiero de carga, de gente que está caminando en este caso. La vereda puede tener, en este caso, una resistencia de 30, eso implica un tipo de composición
del hormigón, en este caso del concreto, que tiene que tener una resistencia. Entonces, ustedes pueden hablar de estas composiciones de los perfiles, pueden hablar de los anchos, pueden hablar de los largos, pueden hablar de geometría, pero también de ciertas cosas un poquito más de perfiles, que algo tiene que ver con estructura, pero no necesariamente quiero que ustedes se metan a diseñar estructuralmente. Pero eso tiene que ver porque de alguna forma, cuando ustedes después hagan evaluación de proyecto, ustedes no pueden hacer solamente la optimización de algo. No pueden solamente evaluar operacionalmente algo. La evaluación de un proyecto de transporte implica muchas veces el costo de construir algo. Y esa construcción tiene que ver, por ejemplo, con saber cuánto voy a tener que poner de arena acá, o cuánto voy a tener que poner de espesor de hormigón acá. ¿Se entiende? Entonces, esas cosas ustedes lo pueden hacer. No estoy pidiendo un análisis de costo unitario acá, no estoy pidiendo una cubicación, que es lo que se usa en construcción. Estoy diciendo que ustedes se pueden aproximar al tema, ¿ya? Por eso no estoy diciendo que este es el enunciado, pero lo estoy provocando a ustedes, lo estoy motivando, lo estoy tratando de llamar un poco a que vean un poco cómo es un proyecto de los que yo he tenido experiencia, ¿ya? Si ustedes también tienen que hacer algunas propuestas que mejoren los radios de giro de entrada y salida del proyecto, ustedes pueden usar una aplicación que en AutoCAD permite hacer las maniobras de entrada y salida. Eso se hace con, hay un programa que se llama AutoTurn, o también en el AutoCAD está el Vehicle Tracking, que es como un soporte adicional que se le agrega al AutoCAD. Ustedes lo pueden buscar, yo se los puedo conversar ahí por mensaje, ¿cierto? En anuncio, y ustedes pueden hacer maniobras, ¿cierto? Jugando ahí con eso, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quisiera ver que hay problemas de movimiento, por ejemplo, acá, y digo, mira, ¿sabe que mis radios de giro no son lo suficientemente relevantes porque me están haciendo que el acceso sea muy peligroso para los peatones que están caminando por acá? Bueno, tengo que proponer otro radio de giro, ¿cierto? Pero ustedes como ingeniero en transporte, si proponen un nuevo radio de giro, tienen que evaluarlo. Y evaluarlo significa ver cuál es la maniobra que va a poder hacer el vehículo y si puede efectivamente hacer la maniobra de ingreso y salida. Si no, no estoy haciendo una evaluación de proyecto, porque si no significa que estoy proponiendo ideas nuevas. Y proponer ideas no es evaluación de proyecto, ¿se entiende? Es una parte, naturalmente. Pero después yo tengo que evaluar y tengo que proponer entonces que la mejora que yo quiero hacer tenga sentido o no. Tengo que tener un criterio de evaluación, ¿ya? Entonces ahí yo me conecto con esas otras cosas, ¿se fijan? Y así, ¿se fijan? Ustedes pueden ir mostrando otras soluciones, si en algún caso falta, por ejemplo, alguna demarcación de cruce peatonal o alguna otra cosa, señalización. Acá vemos la idea, no sé, por ejemplo, esto demarcaciones zigzag, la necesidad de poner letrero, de poner cruces de avisos con baliza. Bueno, en fin, hay varias soluciones, se fijan, esto es más bien demarcación, señalización, son propuestas, ¿cierto? Si yo viera todo esto, después, por ejemplo, en un plano, por ejemplo, si yo jugara acá con los planos, ustedes pudieran descargar después AutoCAD. Esto lo tienen ustedes disponible en los computadores de la universidad. Si no lo tienen, me avisan y lo podemos revisar. Y además ustedes lo pueden descargar esto desde sus computadores también, porque AutoCAD también da licencias para estudiantes, ¿ya? Entonces, acuérdense que, y como repaso de AutoCAD, insisto, este no es un curso de dibujo técnico, pero es importante que ustedes ya en esta etapa de la carrera, ustedes se manejen con herramientas que les permitan mostrar sus propuestas, ¿ya? Si ustedes a nivel de profesional hacen un dibujo en AutoCAD, va a ser algo muy valioso porque les va a permitir trabajar con arquitectos, con geógrafos, con otras personas de otras disciplinas que van a entender un mismo lenguaje y gráficamente se ve mucho más fácil. Son herramientas buenas, ¿ya? Que les permite avanzar en esa línea. Entonces, yo igual sugiero que se acerquen a esto, busquen la manera de utilizar esta herramienta y si tienen complicación o tienen duda, la gracia un poco de estos cursos es que pregunten, que se empapen de la aproximación y de la oportunidad de acercarse a estos proyectos, ¿ya? Para eso estamos nosotros, para poder apoyarle a usted a que busquen esa forma de involucrarse en los proyectos para generar ese acercamiento incluso tecnológico.
¿Ya? Déjenme ver ahí mientras se abre un poquito les voy a mostrar otra cosa. ¿Ya? Entonces, yo además de eso, para que ustedes entiendan también las cosas que se van pidiendo profesionalmente, que es un poco lo que hoy yo no le he pedido, pero creo que en algún momento igual ustedes podrían revisarlo y lo podemos conversar. Yo también acá, por ejemplo, genero un informe. Y ese informe es básicamente lo que ustedes han hecho en las presentaciones. A nivel de estructura, un informe que estudie una evaluación de un proyecto tiene que tener una introducción, tiene que tener antecedentes del proyecto, dónde se ubica, cuál es el área de influencia, cuáles son las calles alrededor, cuáles son los accesos, analizar ciertas distancias, los cruces, la operación de los accesos. Luego un análisis por modo, por ejemplo. Un análisis por modo privado, un análisis por modo, ¿cierto? En términos, por ejemplo, de viajes de otros modos, ¿cierto? Y ese análisis puede incluir accidentes, rutas de ingreso, salida, la vialidad, cómo está, etc. Y luego de eso las propuestas de mitigación y sus evaluaciones, que lo vamos a ver en el tercer ciclo. ¿Ya? Entonces, imagínense la estructura que puede tener un informe y puede tener 50 páginas. ¿Ya? O sea, eso es más o menos lo que podría profesionalmente pedirse cuando ustedes egresen de sus carreras. ¿Ya? Y vamos a ver esto. Todavía no me abre bien esto. A ver, déjenme ver bien. Ahí sí. Entonces, y en un modelo de AutoCAD, ustedes pueden manejar... Profe, una pregunta. Sí. Con respecto a estos planos en AutoCAD, ¿hay alguna librería de planos base para intersecciones o qué sé yo? ¿Existe? Yo creo que puede existir planos base y todas esas cosas, tal como existen, por ejemplo, estas librerías de señalización o de demarcación. Yo creo que de todas maneras debe existir. Ahora bien, lo importante a la pregunta es que existen, obviamente, formas de poder representar esto como tipología. Sin embargo, recuerden que ustedes siempre están en un espacio territorial, en un espacio geográfico. Entonces, por más que existan tipologías de intersección, siempre hay que llevarlo al terreno. Y por eso, por ejemplo, acá ustedes de repente pueden tener configuraciones distintas, cruces que son no necesariamente perpendiculares 100%, ¿se fijan? O sea, y por eso que ustedes van a hacer una situación actual con la georreferencia, por ejemplo. Idealmente siempre. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que se está pidiendo hoy día, para poder hacer calzar lo que existe realmente con el plano y sobre eso construir. Entonces, efectivamente hay tipologías que ayudan, pero ustedes pueden ir trabajando sobre siempre lo existente, ¿ya? Ahora, incluso si ustedes no tuvieran hoy día las herramientas de georreferencia, siempre hay una forma de activar un mapa de ubicación geográfica, tal como aparece ahí, ¿se fijan? Que ustedes pueden editar ubicación y ponen a través de una aproximación, a través de la georreferenciación, ustedes ponen la dirección del proyecto y les va a hacer calzar aproximadamente el mapa en el plano que ustedes quieren dibujar. O sea, siempre se puede hacer eso, ¿ya? Y sobre eso ustedes pueden ir dibujando las intersecciones también, que eso también ayuda mucho, ¿ya? Entonces, acá en el mapa ustedes pueden dibujar, como les decía, muchas cosas y pueden hacer análisis puntuales, por ejemplo, lo que yo les decía. El caso, por ejemplo, de las maniobras, por ejemplo, si acá está mi acceso, yo puedo hacer análisis de maniobras, por ejemplo. Entonces, yo puedo, por ejemplo, analizar qué pasaría, por ejemplo, si un vehículo ingresa, por ejemplo, desde esta calle San Ignacio, y voy viendo, por ejemplo, la maniobra de ingreso, ¿cierto? Voy viendo cómo se comporta con los radios de giro, y voy viendo si cumple o no, ¿se fijan? En este caso, esa forma de